para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando nos habla la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 18 y 19, dice de que los frutos de la carne, y nos habla de una relación de frutos. Todas están relacionadas con la concupiscencia. ¿Quieren leerlos para recordar? Capítulo 5 de Gálatas. Y luego regresamos a 1 de Pedro capítulo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y en realidad los frutos están en el versículo 19, pero leamos en el versículo 17, capítulo 5 de Gálatas. Estamos unas hojas hacia atrás solamente. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. El deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, si usted desea comer un helado de fresa con lúcuma y vainilla, usted desea, ¿se escucha? ¿Eso será malo? ¿Será contra el espíritu? ¿A eso se refiere? No. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Por eso dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, la carne, lo que la carne quisiere, o lo que la carne quisiera. ¿Se entiende? Es ahí donde entra a tallar la palabra concupiscencia de los hombres, la concupiscencia, los deseos carnales. Por eso aquí en el versículo 19 podemos ver los frutos del espíritu. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ahí nomás, fíjese, ahí nomás, adulterio, punto 1. Del adulterio hay que hablar mucho, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar del adulterio. ¿Qué significa adulterio, por ejemplo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de un adúltero? Cuando se habla de un adúltero, inmediatamente enfocamos a un hombre y a una mujer casados, cometiendo actos inmorales o actos sexuales con personas que no son su pareja, fuera del matrimonio. ¿Se escucha, hermano? Pero la palabra de Dios también registra un adulterio espiritual. Fíjese, hay un adulterio espiritual, dice la palabra de Dios, cuando Jehová se queja de su pueblo, por así decirlo, ¿eh? Porque Jehová no tiene por qué quejarse. Pero él se enojaba, o se enojó en el pasado, con el pueblo, con su pueblo, diciendo, me dejaron. Fíjese, así menciona a Jehová. ¿Y por qué dejaron a Jehová? Por seguir a los Baales. Por seguir a los Baales. Vamos a salirnos de Gálatas, habiendo salido ya de 1 de Pedro capítulo 4, con la intención de regresar a Gálatas y luego a Pedro. Nos vamos un momentito al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 11. Mire la actitud de los hijos de Dios, del pueblo de Dios,
de los elegidos de Dios. Versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Se entiende? Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Se escucha, hermano? Esto quedó registrado, hermano. Quedó registrado para que nosotros podamos entender que estas cosas siguen ocurriendo, pero de otra manera, de otra forma, de una forma más sofisticada, según el maligno puede hacerlo, porque el maligno lo está haciendo. Él se disfraza, dice, como Cristo, como si fuera Cristo, y se pone ahí y lo adoran. Y los hermanos, entre comillas, piensan que están adorando a Cristo. Pero Cristo mismo, y esto mencionábamos ayer en el aire libre, Cristo mismo anunció y enseñó que vendrían falsos cristos. ¿Usted se puede imaginar cuándo aparecerán esos cristos? Esos cristos están presentes desde hace cientos de años. Por no decir miles, cientos de años ya están esos cristos asentados. Mire, asentados, algo que está ya asentado, un motor cuando asienta las piezas, ya están asentadas el motor suavecito. Esos cristos, falsos cristos, están asentados y aceptados también por la gente, por, entre comillas, un pueblo de Dios, o el pueblo de Dios engañado. ¿Se escucha, hermano? Estos Baales de la antigüedad siguen operando, son los mismos espíritus, solo que se han disfrazado de falsos cristos, con falsos profetas, sus respectivos falsos profetas, que son los que enseñan y anuncian a estos falsos cristos. ¿Se escucha, hermano? Solo el Espíritu puede confirmar esto, hermano. Solo el Espíritu Santo puede confirmar esto. Y es importante cuando estamos ministrando en la alabanza, en la oración, al final, hermano, porque necesitamos hablar con Dios para que Dios nos hable, porque cuando hablamos con Dios significa que estamos conversando con Dios, y Dios en la conversación nos responde. ¿Se escucha, hermano? Porque Dios no va a escuchar lo que nosotros le decimos y Él se va a quedar mudo. No se queda mudo. Él nos habla. Ahí te va mi respuesta. Ahí te va mi enseñanza. Ahí te va mi palabra, dice el Señor. Pero si no le hablamos, entonces estamos enfocando y estamos atrayendo a falsos cristos. ¿Se escucha, hermano? Vamos a estar en el mismo tema. Pero necesitamos, hermanos, entrar al Espíritu. Necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios. Nosotros no somos religiosos, no estamos profesando ninguna religión. Somos hijos de Dios, adoptados por la misericordia de Dios. Somos adoptados hijos de Dios porque no éramos hijos de Dios. ¿Se escucha, hermano? Y así como somos adoptados, somos tan iguales como los hijos verdaderos y naturales de Dios. Sin embargo, los hijos naturales de Dios, fíjense lo que hacían. En la antigüedad quedó registrado. Y en la actualidad ocurre lo mismo, porque los hijos de Israel en la actualidad siguen rechazando al verdadero Cristo. Sin embargo, Dios tiene misericordia y Dios tiene paciencia. Y Dios está seleccionando un remanente también en Israel. Él está esperando.
que Israel pueda convertirse a Cristo. Porque Cristo fue anunciado por los profetas. Y estos israelitas hasta el día de hoy continúan esperando a Cristo. Para ellos como que Cristo no llegó todavía. En cualquier momento va a aparecer el que ellos van a pensar que es el Cristo. Sin embargo, hay muchos Cristos. Por eso el Cristo mismo dijo, vendrán falsos Cristos. ¿Qué significa falsos Cristos? ¿De cuántos Cristos está hablando Cristo? Varios, pueden ser 2, 3, 4, pueden ser 10, 20, 100, 50, 200, pueden ser 1000, etc. Pero Cristo mismo lo anunció. Mirad que nadie os engañe. Ese es el mensaje que Cristo nos dejó, Cristo Jesús. Mirad que nadie os engañe, que nadie se aproveche de vosotros. Él nos está diciendo, mirad que nadie te arrastre hacia la mentira, hacia la oscuridad, hacia el engaño, hacia los falsos cristos. Y esto es lo que está ocurriendo. Nosotros queremos ser genuinos y necesitamos que la misericordia de Dios continúe operando en nuestras vidas. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí cómo el pueblo de Israel provocaron a ira a Jehová. Adoraron a otros dioses, dice, y provocaron a ira a Jehová. Fíjese aquí en el versículo 7 del capítulo 3. Jehová ya había librado a los hijos de Israel. Vemos cuando Él los libra primero, fíjese. Versículo 16 dice, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, porque Jehová los entregaba en mano de sus enemigos. Fíjese, a los hijos rebeldes. Versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Es usted la terquedad del pueblo de Dios. Fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Estamos en el capítulo 2. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. ¿Se imagina cómo gemía el pueblo de Israel? ¿Qué significa gemir? ¿Sabe cómo es gemir? Es un asunto terrible. Pero a causa de esos gemidos dice que los oprimían y ofrecían y afligían. Jehová era movido a misericordia. Era movido a misericordia. La misericordia de Dios es maravillosa. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. ¿Se entiende? Más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Es una historia, hermano, que ha quedado aquí registrada para que nosotros entendamos cómo es que se mueven los espíritus y cómo los espíritus esclavizan a tantos hermanos que conocemos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y están siguiendo doctrinas falsas, y están enseñando doctrinas falsas.
Y nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se escucha, hermano? Porque Dios está interesado en rescatarlos y lo va a lograr. Pero para eso necesitamos crecer, necesitamos ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha concedido. ¿Se entiende? Usted lo va a ver, usted lo va a sentir, usted lo va a palpar, usted va a ver, hermano, en su crecimiento cómo es que Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo a cada uno de nosotros, ¿entiende? Dios no nos tiene de adorno, no nos tiene ahí como muñecos que vamos así a reunirnos de vez en cuando para hacer tiempo, ¿no? Dios tiene propósitos. Amén. Y los propósitos de Dios son grandes. Los propósitos de Dios son a nivel mundial, más ahora que tenemos la tecnología al alcance de la mano. ¿Se entiende? Ya podemos grabar, ya podemos filmar, ya podemos enviar este video a otras naciones si quisiéramos, ¿verdad? Ya podemos traducirlo a otros idiomas y enviarlo. Y alguien escucharía. Lo mismo si usted empieza a ser usado por Dios, a ponerse en las manos de Dios para que Dios le use, nos use. Dios quiere usarnos. ¿Se entiende, hermano? Gloria a Dios. Versículo 7 del capítulo 3, ya como para salir de esta fase del mensaje, dice aquí: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim. ¿Usted se imagina cuánto es 8 años? Ya sabemos que matemáticamente podemos sacar la cuenta. Son tantos días, tantas horas, tantos segundos, tantas semanas, etc. Pero lo que significan 8 años de esclavitud, es como que usted está en una cárcel, en una jaula, 8 años. 8 años. ¿Se entiende? Dios los entregaba. Como que estamos con una enfermedad durante 8 años. ¿Escucha, hermano? Yo tuve como 1 año o 2 años de alergia antes de empezar aquí esta obra, hermano. Tenía que tomar pastillas antialérgicas cada día y me invitaban a predicar a otra iglesia y yo iba con el estornudo y con eso. Y lo que produce la alergia, que se tapa la nariz y no se puede respirar y todo un asunto. Y cuando tomaba la pastillita ya en el nombre de Jesús, la tomaba y ya sentía más alivio, pero sí estuve como 1 año, quizás hasta 2, ya no recuerdo, porque Dios me sanó. ¿Se escucha, hermano? Dios tuvo misericordia. Lo que Dios quería era que abriéramos aquí, no que estuviéramos yendo a predicar a otro lugar donde de repente ni valoraban la palabra de Dios. Lo que importa, hermano, es que nosotros valoremos lo que significa la palabra de Dios, con qué contenido viene, cuál es el mensaje que Dios nos da, qué enseñanza Dios nos está dando, qué es lo que Dios quiere al darnos cada enseñanza que nos da. Lo que Dios quiere en esta noche es que entendamos lo que Él nos está hablando. Fíjese, hemos empezado en, ¿se acuerda? Primera, no, Gálatas, Primera de Pedro capítulo 4, hemos empezado ahí, y de ahí saltamos a Gálatas, y de Gálatas hemos venido un momentito aquí al Antiguo Testamento, para ver cómo es que Dios actúa con relación a la carne. La carne, lo que movía a hacer. ¿Por qué los hijos de Israel servían a otros dioses? ¿Qué de bueno tenían otros dioses? ¿Qué de bueno tienen otros dioses? ¿Qué cosa tenía Acera? ¿Quién era Acera? ¿Qué tenían los Baales? ¿Qué tenían los Baales? ¿Usted se imagina lo que ofrecen otros dioses, por ejemplo? Sin ir muy lejos, aquí en Perú, ¿qué es lo que ofrecen otros dioses según su conocimiento? Lo que alcanza su mente a imaginar, o a imaginar su mente. ¿Qué fiestas conocemos aquí, cerca a nuestros ojos, cerca a nuestros oídos, cerca a nuestras noticias, a nuestros noticieros? ¿Qué fiestas conocemos? Por ejemplo, patronales.
las fiestas patronales. La última que hemos escuchado y gran fiesta, aparte de la Navidad también. ¿Carnaval? La última fiesta que hemos escuchado es la fiesta de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, fíjense. Esas vírgenes representan justamente a esta diosa, a Cera. ¿Ha visto usted lo que ocurre ahí? Salen ahí disfrazados, salen ahí, aparentemente son bailes culturales, bailes folclóricos, bailes que reflejan la cultura de un pueblo histórico y bla, 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 bla. ¿Se escucha, hermano? Sin embargo, todas estas cosas están relacionadas con adorar a estos dioses. ¿A quién danzan? ¿A quién bailan? ¿A quién ofrecen ellos sus holocaustos? ¿A quién ofrecen estas alabanzas? Porque son alabanzas con baile, con danzas. Ellos danzan. Porque esto le agrada a la carne. Y después de estos bailes, después de estas danzas, después de estos espectáculos, ¿qué es lo que ocurre que usted no puede imaginar de repente? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se mueve el comercio. Se mueve el comercio, se mueve la comida y se mueve la bebida. Y no son gaseosas necesariamente. ¿Se escucha, hermano? La particularidad de esos lugares es de las bebidas es la chicha de jora. ¿Se entiende? Después que se aburren de la chicha de jora, la jalan lo más moderno, que es la cerveza. Y luego, bla, bla, bla. Y después de la borrachera, ¿qué ocurre? Como dicen, la gente del mundo sale por todo, dicen, ¿verdad? Esto es lo que ofrecen este tipo de dioses. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Esto es lo que les gusta a la carne. Por eso es que ahí, en ese tipo de fiestas, es que podemos encontrar justamente lo que dice aquí en Gálatas. Nos movemos a Gálatas. Con la cintita no lo encontramos inmediatamente. Pero en Gálatas capítulo 5, versículos 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, ¿no? Primero adulterio, solamente adulterio. Mire, no tenemos que seguir toda la lista con velocidad, porque tenemos que analizar qué es lo que ocurre en esas fiestas. Porque a esas fiestas no van solamente solteritos. ¿Se escucha, hermano? Porque los solteros sí pueden entrar en fornicación, no en adulterio. Aunque también pueden cometer adulterio con mujeres casadas o con hombres casados. Hombres casados con jovencitas o mujeres casadas con jovencitos, etc. Eso es fornicación y adulterio. Pero esto ocurre en este tipo de ceremonias, en este tipo de fiestas, y lo ven con gran naturalidad. ¿Entiende, hermano? Lo ven como que es una hazaña para el varón, muchas veces una hazaña para la mujer, porque estuvo con tal pareja, y porque estuvo con tal pareja, y porque pudo, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Se sienten más hombres, se sienten más mujeres, porque mientras más mujeres tienen, se sienten más hombres, mientras más hombres tienen, más mujeres se sienten. Y todo eso, todas esas cosas que les permiten estos dioses y que les permiten estas fiestas. Por eso es que dejaron a Jehová, porque Jehová es un Dios santo, y este Dios santo no permite ese tipo de cosas. ¿Se entiende, hermano? Así que no lo tienen. Disculpa, Jehová, pero estamos aquí con los vales, y los vales nos dan mejores privilegios que tú. ¿Se entiende? Luego del adulterio y la fornicación, todo esto está relacionado y está junto. Dice, es la inmundicia y la lascivia. El adulterio y la fornicación, la inmundicia y la lascivia van juntos.
¿Se entiende? Luego viene otra parte que es la idolatría, las hechicerías, las enemistades y los pleitos. Eso también va punto aparte. Mire, viene la idolatría, las hechicerías, las enemistades. O sea, la idolatría y las hechicerías. ¿Por qué la idolatría está relacionada con las hechicerías? ¿Qué es lo que hacen con los hechiceros, con las hechiceras? ¿Para qué son las hechicerías mayormente? ¿Para qué se utiliza? Usted ha visto letreritos en algunos postes que dice algo de magia, algo de hechicería. Amarres. Eso es una hechicería. ¿Para qué lo están utilizando? También relacionado con el adulterio y relacionado con la fornicación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Vamos a hacer un amarre de amor. Un amarre de amor para que tu pareja venga a ti. Hay que hacer una hechicería, una magia, un embrujo. ¿Se entiende? Y eso produce enemistades. Ahí está. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y todo esto está relacionado. Todo esto está relacionado. Y luego vienen las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, porque también esto se relaciona. Toda esa gente se meten a una orgía y se meten a una fiesta. Es una fiesta que nunca acaba. Nunca acaba porque siempre están a la expectativa del día sábado. ¿Se entiende, hermano? El día sábado, fin de semana, donde se cobra el dinero para poder ir a la fiesta. Y con su propia religión, con sus falsos cristos, ellos se sienten aliviados, se sienten tranquilizados momentáneamente, hasta cuando venga la calamidad y no sepan a dónde ir. ¿Se escucha, hermano? Son cosas que muchas veces no entendemos, pero vamos a ver qué es lo que nos estaba diciendo Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Estamos viendo aquí el tema de la carne, ¿viste? En el capítulo 4 de 1 Pedro, estábamos viendo versículo 2. Versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Fíjense que no estamos perdiendo la ilación porque el Espíritu de Dios, maravilloso, nos está haciendo recordar cada paso de este tema. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta. ¿Sabe lo que significa resta? Sumar, ¿qué significa? Aumentar. Restar, ¿qué significa? Quitar, disminuir. El tiempo que queda, que resta, que se acaba. ¿Se entiende, hermano? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya entendemos lo que significan los frutos de la carne. ¿Cómo empiezan los frutos de la carne? ¿Se acuerdan? Adulterio. Adulterio, luego fornicación. Y luego lo demás, que no nos reconocemos, siempre nos olvidamos, ¿verdad? Pero lo más importante, adulterio, fornicación, son dos puntos importantísimos. Que la carne siempre va a estar involucrada en estos dos puntos, la carne. ¿Por qué es que Dios se enfoca mucho estos puntos? Porque el cuerpo que nosotros tenemos, si lo entregamos al adulterio, estamos destruyendo el templo de Dios. Escucha, hermano, estamos contaminando el templo de Dios. Estamos profanando el templo de Dios. ¿Se entiende? ¿Cuán valioso puede ser el templo de Dios? ¿Cuán valioso? El templo de Dios, fíjese, hermano, es de oro puro.
Cuando Él hizo el tabernáculo, hermano, cuando Él ordenó a Moisés hacer el tabernáculo como su templo, ordenó hacerlo de oro y piedras preciosas, ¿se entiende? O sea, de piedras preciosas y de material costoso, carísimo. Ahora el templo de Dios ya no es el tabernáculo. El tabernáculo es cada uno de nosotros, ¿se entiende, hermano? Y usted es una piedra preciosa. Usted es oro puro, oro puro, oro puro. No alcanza el número de quilates que pueda usted enumerar. 24 quilates, 50 quilates, 100 quilates de pureza. Pero somos oro puro, ¿se entiende? Por la misericordia de Dios. Porque sin la misericordia de Dios no somos pero ni fierro oxidado. Dios es maravilloso. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Sí. Porque Él nos ha numerado como oro puro, nos ha registrado como oro puro, hermano. Él merece. Sin embargo, fíjense, muchas veces no entendemos por qué es que Dios nos ha escogido a nosotros tan poca cosa que nos imaginamos que somos. Y no somos poca cosa, hermano. Nos miramos en el espejo y nos vemos qué poca cosa que somos. Con el pelo mal cortado, mal recortado, qué feo. ¿Se escucha, hermano? Usted puede ver sus imperfecciones cada vez que se ve en el espejo. Sin embargo, Dios nos ve como oro puro. Somos su templo precioso. Somos un especial tesoro, dice la palabra de Dios. Pero no para que nosotros andemos golpeándonos el pecho y mirando a los demás como nada, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que nosotros estuvimos en el lugar donde hay muchos que están hoy en día. Y que hoy estamos en un lugar de privilegio. Para poder mirar a los que no están en este lugar donde estamos, no mirarlos mal, sino que tenemos que mirarlos creyendo y pensando que ellos también pueden venir a este lugar. No me refiero a este lugar, me refiero al lugar donde Dios nos tiene, en su presencia. ¿Te acuerdas del mensaje anterior? En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Se escucha, hermano? Hay plenitud de gozo y sin embargo a veces renegamos. ¿Usted ha renegado hoy día? ¿Seguro? ¿Seguro que no renegamos nada? Ni siquiera un par de minutos o un minuto o unos cuantos segundos. Yo sí renegué un poquito. Después de ver ese carro, ese